buenas y bienvenidos de nuevo a este canal de literatura. Os saludo yo y mis dos coloretes de Heidi que podéis ver o apreciar por aquí, porque voy acelerado. He llegado corriendo del trabajo, me he dado una ducha rápida y aquí estoy para una nueva entrevista que ya muchos sabéis a quién es, a quién se la vamos a hacer, a Julio Marín García, el autor de esta última novela, El monstruo del lago, aunque aquí se ve al revés. ¿Qué le vamos a hacer con el tema este del espejo? Era una entrevista que le teníamos muchas ganas, creo que mucha gente, yo particularmente también, él sé que también, y bueno, vamos a hacer una pequeña introducción como siempre. Ya sabéis cómo funciona esto. Saludar desde aquí a todos los que están presentes y a todos los que estarán durante el directo. Tenéis la posibilidad de hacer las preguntas que queráis a Julio durante la entrevista, por supuesto. Y bueno, pues Julio nos va a contar un poquito de él, aunque yo lo único que voy a adelantar es los libros que él tiene escritos hasta ahora. Si no me equivoco, El susurro del caracol, El despertar es el primero, si no me equivoco, ¿vale? Ya después la relación me pierdo, ya él que nos corrija después. Pero bueno, ese es uno, ¿vale? Después tenemos un puzzle de amor, tenemos los tres asesinatos de Marcos Ruiz, suicidios, perdón, El legado de Marcos Ruiz, El chico del corazón blandito, El hombre del corazón blandito y, como os he dicho, el último éxito de él, El monstruo del lago. Así que nada, yo no me voy a enrollar mucho más porque quiero compartir este momento rápidamente con él, que él nos cuente lo que quiera. Iremos haciéndole preguntas, porque vosotros también estáis invitados, por supuesto, a hacer las preguntas pertinentes. Y bueno, no me voy a enrollar mucho más, así que os saludo de nuevo a todos y vamos a ponernos en contacto ya con Julio, ¿vale? Vamos allá. Buenas. Julio, A ver, giro la cámara, ¿no? Vamos a ver. a ver, Esto que por no lo de... sé si te lo, no No, sé si te lo había dicho en su momento, y es que por el hecho de que como después va colgado al a YouTube, YouTube. claro, pues así queda mucho mejor, porque de la otra manera se quedan dos franjas negras a los lados y quedamos muy mal. Vale, pues Bueno. ya está. Giramos la cabeza para leer la pregunta y ya está. No, pues ya la gente que las deje si quiere después en YouTube, y yo sé que tú se las contestarás muy amablemente. Lo primero y entre todo, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, y por supuesto deseoso de empezar esta entrevista, que nos cuente todo lo que nos quieres contar, que ya sabes cómo funciona esto, ya lo has visto más de una vez. Aquí el canal os lo cedo a vosotros para que os explayéis, para que os sintáis cómodos, sobre todo, y que disfrutéis mucho, sobre todo eso, que pasemos un buen rato de literatura, tanto nosotros dos como la gente que nos ve al otro lado. Que como he dicho antes, por supuesto estáis invitados a hacer las preguntas que queráis, intentaremos hacerlas, aunque vaya el chat un poquito rápido. Y nada, Julio, lo dicho, gracias y preséntate, habla de lo que quieras y ya sabes que conforme vayas contando cosas, yo te iré interrumpiendo educadamente para hacerte cualquier pregunta. Así que adelante. Vale, nada, primero te voy a dar también yo a ti las gracias por esta iniciativa tan chula que llevas ya haciendo un montón de tiempo, que al final es algo que haces sin ningún tipo de ánimo de lucro y que obviamente te quita tiempo de tu día, que ya de por sí, por lo que tengo entendido, no es que sea poco ajetreado. Entonces, bueno, ole por ti y muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Decir que tenía muchas ganas, ya lo sabes, o sea, yo te escribí también para decirte, oye, pues me apetece. Sí, tenía muchas ganas porque hacía mucho tiempo que no estaba en un directo y menos compartido con otra persona y la verdad tenía muchísimas ganas de una experiencia así, sobre todo de si se va uniendo gente de Facebook y demás, que son personas con las que a lo mejor todavía no había tenido la oportunidad de tener un contacto un poco más quizás íntimo que el formato de texto. Yo, pues a ver, te hablo de mí un poco, pues que no se sepa ya, porque es que a mí se me da fatal decir quién soy o cómo soy, porque creo que soy malísimo. Al final la percepción que tengo de mí mismo es una que puede ser súper diferente para los demás. Estoy convencido de que depende a qué persona le preguntes, te van a decir una cosa o te van a decir otra. Pero bueno, yo pues soy iba a decir joven, pero es que ya no me veo tan joven. Joven era cuando hice esto la primera vez, que tenía 22 años. Cuando tenía 22 años sí que era joven, ahora ya tengo 28
ya son 6 años más, o sea, ya me cuesta decir joven, ahora creo que tengo que ir preparando un cambio en el discurso. Pero bueno, vamos a dejarlo en que Yo sí. te voy a interrumpir, no me digas que no eres joven, chato, que yo voy a cumplir 45, ¿vale? O sea, Hostia, no por me favor. digas. Sí, de verdad. No, Yo voy a cumplir bueno, 45. pues no la aparenta, ¿eh? De verdad, yo pensaba que tenías 30 Pero y no me digas algo. eso porque es que me hunde. No, a ver, vamos a ver. 20, o sea, llega ya un punto en el que no eres ni joven ni adulto, ni viejo, pues, eres ya persona de la vida. Y bueno, eso, pero bueno, que al final, en verdad, la juventud y todo este tipo de términos y conceptos se llevan más por dentro que por fuera. Pues yo, a raíz de mis estudios, que estudié comunicación audiovisual en una asignatura de guión de cine, pues me empecé a descubrir mi pasión por la historia. Yo siempre había escrito desde pequeño, pero digamos que nunca había tenido los conocimientos reales como para saber qué hago, ¿sabes? Cómo hago que una historia fluya, ¿no? Yo me había sentado muchas veces en el ordenador y había empezado a escribir lo primero que se me pasaba por la cabeza hasta llegar a un punto de no retorno hasta llegar a un punto en el que dices, vale, sí, ¿y ahora qué escribo? ¿Ahora cómo sigo? Cuando estudié durante la carrera, cuando di esta asignatura, pues digamos que el guión de cine y una novela, pues hay cosas, sobre todo a nivel estructural, que tienen en común. Entonces, bueno, empecé a aprender aspectos importantes como son pues, los elementos de giro, la creación de personajes, etcétera. Bueno, entonces a raíz de eso dije, bueno, pues voy a probar, voy a intentar ver si ahora con estos conocimientos puedo empezar a dedicarme a la escritura en el sentido que siempre me ha gustado. Y bueno, pues empecé a escribir, empecé como tú has dicho con Los susurros del caracol, aunque ese libro tiene una anécdota ahí bastante chunguilla detrás. Y bueno, ya hasta ahora estoy a punto ya de publicar el 8º libro y aquí seguimos, sobreviviendo. Es que ahora que la has nombrado, Los susurros del caracol, según he visto en la foto que me mandaste, ese sí estaba publicado por editorial, ¿no? No por Amazon. Los susurros del caracol actualmente está publicado por una editorial de Almería que se llama Sol de Sol. Que bueno, vamos a ser claros, o sea, es una editorial, pero no. O sea, sí es editorial, pero al final es una editorial de autoedición, que para los que no lo sepan, pues una editorial de autoedición, básicamente tú pagas porque te publiquen. A mí me pareció cómodo empezar así, que esta editorial yo la descubrí cuando yo todavía no tenía conocimiento ni de Amazon ni de nada de nada. La descubrí, me gustaba su trabajo y pensé, pues mira, en vez de buscarme un ilustrador, alguien que me corrija el libro, un maquetador, pues que me lo haga todo la editorial y unifico el trabajo. Lo que pasa es que en mi caso esta experiencia fue muy positiva porque, bueno, era pequeñita, hice familia, tengo mucho cariño a las personas que hay detrás de este proyecto y bueno, me llevo muy bien con todos ellos porque, bueno, creo que van de cara, te dicen las cosas como son, como debería ser, que no en otras. Y bueno, pues publiqué con ellos, muy contento. Y bueno, poco a poco ya descubrí otros caminos como la autopublicación como tal, es decir, sin que haya ningún sello editorial detrás. Y bueno, me he un poco afianzado en ese camino. ¿Qué tomaste esa decisión de autoeditarte y pasar página con las editoriales? A ver, yo no es que haya pasado no es que haya pasado página al 100%, yo estoy abierto a editoriales, pero siempre, ahora mismo por las circunstancias actuales que tengo en Amazon, que pues como he dicho algunas veces, pues ahora mismo económicamente pues estoy viviendo de mis ingresos de Amazon con los libros que puedo enviar, pues yo para decir voy a publicar con una editorial necesito que lo que me ofrece esa editorial sea mejor que lo que tengo, porque si lo que me va a ofrecer la editorial es peor que lo que tengo en este momento, entonces muchas veces sí que, no muchas, pero sí que alguna propuesta de alguna editorial tradicional pequeña sí me ha salido, pero al final el balance es, claro, si es que una tirada de 400 libros la vendo yo, entonces no me interesa que me haga una tirada de 400 libros ahora. Si estamos hablando de que vamos a hacer una tirada de 10.000, de 20.000 libros con un previo pago por delante, pues ya son cosas que no me han pasado. El día que me pasen, pues las analizaré y las valoraré. Pero a día de hoy Amazon para mí
es el único camino que tengo realmente para poder, pues dadas las circunstancias personales que tengo, quiero decir, no tengo una hipoteca, no tengo hijos, pues las circunstancias que tengo me permiten tener unos ingresos aceptables como para poder vivir y estar tranquilo en mi casa con mi perro. Es decir, que en tu caso es muy parecido en ese sentido al del entrevistador anterior, al de Abel, que igual no tiene, como nos dijo él, no tiene ninguna carga familiar, vive tranquila, sin presiones ni de ese tipo, y bueno, pues puede vivir tranquilamente de ello. Yo que os envidio, porque yo sí, es imposible. Yo con la carga, yo no tengo carga, yo tengo una Semana Santa entera a los hombros, pero bueno, es lo que tiene, cada uno tiene su vida. Pero lo importante es no parar. Y sí, oye, nunca se sabe cuándo puede llegar el momento. O sea, sé que es muy tópico decir, nunca se sabe, nunca tal. Parece algo súper mensaje motivacional de las tazas, pero que es real. O sea, he visto gente triunfando pronto y gente triunfando más tarde. Pero que bueno, al final, ¿qué es triunfar? O sea, yo como siempre, desde pequeño he considerado que para mí triunfar es mejorarme a mí mismo y no competir contra los demás. Pues yo cada vez que saco un nuevo libro no busco, o sea, obviamente todo lo que venga, bienvenido sea, pero yo siempre intento que lo que traigo nuevo sea un poquito mejor que lo anterior, y ese es mi triunfo. Si yo consigo mejorar respecto a lo que hice en el anterior proyecto, yo ya considero que he triunfado, aunque no sea bestseller, aunque no me gane, porque sé que esto es un camino de hormiguita, que va haciéndolo poco a poco, hasta que, bueno, yo creo que si luchas mucho en la vida y luchas mucho y tienes muy fijado lo que quieres, al final lo consigues, porque es que me niego a pensar que no se consigue, me niego a pensar que ese no es el camino. Personalmente, me niego a pensar eso. A ver, es evidente que desde el sofá de tu casa no te vas a hacer rico si no eres ahora mismo un Auronplay o un Regret. Pero incluso, pero incluso el Rubius, Auronplay, todo han empezado siendo nada. Lo que pasa es que con su trabajo, con que se juntó el momento, con las variables que se pudieron juntar, dieron ese resultado. Pero eso no quiere decir que no puedan haber más, aunque es verdad que un mercado que se va saturando es cada vez más complicado, o tienes que hacer cosas diferentes para poder nadar en él y tener buenos resultados. Pero oye, que nada es imposible, que yo he visto gente llegar detrás de mí y estar ya en la cima. O sea, que es que lo he visto con mis propios ojos, sé que se puede. Y también he visto gente más mayor, de hecho es que me viene un nombre a la cabeza de una escritora que pues, no es que sea, vamos a ver, que yo cuando digo mayor, digo pues eso, en la edad de pues, más de 25 hasta 50, ¿vale? Que bueno, no arrancaba, sacó un libro, arrancó y bueno, ganar cantidades de dinero a través de Amazon que son exageradas. O sea, es verdad que muy poca gente gana eso, pero los que están ahí en los tops lo están ganando. Esto como hemos dicho siempre, y bueno, y tú precisamente que has sido y que eres atleta, es una carrera de fondo. Esto es un no parar, ¿no? Está claro que la constancia es inevitable, y como acabamos de hablar de esta gente que hace streamer y youtuber, ellos llevan mucho curro, ¿eh? Yo debo decir que yo era un absoluto ignorante en su día, porque era el típico que decía, mira, estos ahí sentados jugando al ordenador y tal. Pero llevan horas y horas y horas cuando ya he conocido ese mundo un poquito. Y está claro que en esta vida nada es gratis. Nada. Todo lo tienes que currar. Y en el mundo de la literatura, sobre todo, más todavía. Porque es muy difícil, A todos nos encantaría que llegara una editorial y nos dijera, venga, chato, que te doy tanto como has dicho tú. Te doy tanto y venga, una gran tirada y te hago toda la publicidad del mundo. Y vale, ya por tu cuenta tú te vas moviendo también, vale, pero nosotros te vamos a ir a la campaña. Así cualquiera, ¿no? Es evidente, hay han dado casos, otros que ya podemos unos y otros decir, particularmente con mayor o menor talento, eso ya es cuestión de gustos personales, ¿no? Pero, coño, es que eso, lo del talento es algo que a mí me parece muy, muy curioso. Me parece súper curioso porque creo que el talento siempre es algo que está súper puesto por encima de la mesa. Siempre se habla que si tal persona no es talentosa, que ha llegado ahí por otros medios. Pero es que al final
o sea, hablar de talento me parece tan difícil, porque ¿qué es el talento en sí mismo si no es algo subjetivo? O sea, obviamente luego hay algunos criterios más objetivos, pero el talento en sí mismo me parece que es algo tan difícil, o sea, tan subjetivo, porque lo que para mí es talento, para otra persona a lo mejor es literalmente una pura mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es algo en lo que siempre, cuando yo hago una reseña de un libro, casi nunca, o sea, nunca, voy a decir nunca porque yo creo que nunca me he terminado diciendo, no, no vale, o esta persona no lo merece, o sentencias que me parecen un poco autoritarias, o sí, como de verdad absoluta, porque al final nadie tiene una verdad absoluta. Muchas veces, por ejemplo, en los grupos en los que estamos y demás, muchas veces nos encontramos ante reseñas que no son buenas. Y no pasa nada, ojo, de todo tiene que haber en la vida, y nosotros, por mucho que a veces pueda doler algo, tenemos que estar curtidos y tenemos que estar preparados para todo. Pero a mí lo que me molesta, si hay una cosa que me molesta en la vida, no son las reseñas negativas, son las reseñas absolutas. Eso me molesta muchísimo. Cuando alguien va, esta es mi verdad, y esto es así, el libro es una mierda, el libro es malo, y lo digo yo porque tengo la verdad absoluta del universo y porque mi crítica es puramente objetiva, eso sí que me molesta. Porque, vamos a ver, ni yo, que yo no me voy a creer más que nadie, pero ni yo, que he cursado asignaturas en las que he podido formarme en cuanto a análisis estructural, en cuanto a desarrollo de personajes, en cuanto a ciertos aspectos que a lo mejor otras personas, pues por el devenir de su vida, no lo han hecho. Y aún así yo jamás me creeré con la potestad de decir, de expresarme de esa manera, de considerar que algo es una mierda. Y además tenemos que tener en cuenta, y esto lo digo siempre, que cuando tú quieres ser profesional y quieres hacer una crítica profesional, entonces tienes que tener en cuenta todo el libro, desde la primera palabra que has leído hasta la última. Simbolismo, simbología, técnica de la escritura, la estructura utilizada, el desarrollo de los personajes. Si tú me dices que es una mierda, porque es una de esas cosas, véase la estructura, véase la calidad técnica, véase los personajes planos, no te cuadra, entonces no estás siendo profesional. Por eso para mí es muy difícil que un libro sea perfecto, pero también es muy difícil que un libro sea extremadamente malo, porque es muy difícil que todos los aspectos sean un cero, cuando hablo de algo más profesional. Pero bueno, lamentablemente sí creo que hay gente que va con una verdad absoluta, y a las personas que están empezando sobre todo le pueden hacer mucho daño, porque a lo mejor no reciben muchas reseñas y se encuentran con una persona tan hostil, con una reseña tan voraz, que es que puedes pensar, ¡buah! Madre mía, me ha dejado para coger la maleta e irme a mi casa y no volver a publicar un libro en mi vida. Y lamentablemente así es como se inicia la desmotivación en la persona, con los libros, con el trabajo, con cualquier trabajo y con cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, soy partidario de que en la vida tenemos que motivar a la gente. Y si yo te voy a hacer una reseña y tu libro no me ha gustado, no te preocupes, que la haré de tal manera que tú vas a sentir que cuando termine de leer mi reseña tienes que trabajar. No vas a sentir que tienes que coger las maletas e irte a tu casa. Y eso es por lo que abogo y por lo que voy a luchar siempre. Estoy absolutamente de razón. Mira, a colación de lo que acabas de decir, el otro día Jordi Wild, un youtuber, entrevistó a Arturo Pérez Reverte. Sí. Arturo Pérez Reverte, ¿vale? Sí. Es ahora mismo, vamos. El caso es que Jordi le dijo, bueno, ¿y has tenido alguna vez un momento en el que te hayas sentido frente a la típica página en blanco y no hayas podido avanzar y tal? O sea, cuando te ha llegado ese momento, ¿qué es lo que has hecho? Y él dice, mira, yo normalmente escribo en mi biblioteca. Tengo una biblioteca de 32.000 libros. 32.000 libros, ¿vale? ¡Ostras, Dios! Y en el momento, sí, claro, es una habitación entera, imagínatelo, vamos. Dice, yo estoy ahí escribiendo en el momento de que yo me quedo en esa situación, que normalmente pocas veces me pasa, pero en el momento que me pasa digo, a ver, chicos, ¿qué hacemos? Lo dice así, ¿eh? Dice, chicos, ¿qué hacemos? Y mira, se levanta, coge a Homero, coge al Quijote, ¿vale? Va cogiendo clásicos y empieza a leerlos, aunque ya los ha leído millones de veces. Y lo empieza a releer para decir, vale, cojo el concepto de aquí, cojo el concepto de allá, tiro por aquí, tiro por allá. O sea, una persona como él, que ha vendido millones de libros en todo el mundo, que está considerado uno de los mejores escritores de España,
que aparenta en realidad cierto aire de chulería y de prepotencia, que yo lo sé porque lo ves en Twitter, ¿no? Y aunque él en esta entrevista que te digo dejó muy claro que él con lo que hace es jugar con la gente que no tiene dote de frente, ¿vale? Sí. Entonces, claro, decía, claro, tú le escuchabas decir, joder, un tío como él y que siga intentando aprender, que por ejemplo, otra cosa que dijo a raíz de esto, es que él ahora está consumiendo muchísima novela negra, porque digamos que los clásicos ya más o menos, los más clásicos se los ha leído. Y está aprendiendo mucho de gente que escribe novelas negras, tanto de primer nivel como de bajo nivel o como se le quiera llamar, que en verdad el nivel lo pones tú, ¿no? Pero él no decía eso. Decía que le gustaba aprender de ese tipo de novelas y la estaba consumiendo mucho ahora. Entonces, claro, si una persona de esa categoría ves la humildad que tiene, yo es que, mira, yo sinceramente, yo me he cruzado con gente que ha escrito un libro y ya se creen que son dioses, ¿vale? Y que claro, leas tú en tu humildad, sobre todo en tu respeto, ¿vale? Porque yo cuando reseño a alguien siempre lo hago desde el respeto. Y sobre todo, ya no el respeto, sino también el intentar ayudarle con mis mínimos conceptos o mis ideas al respecto, porque yo no soy nadie. Pero es eso, es intentar ayudar a la persona pues como dices tú, ¿no? Esto es aprender, estás aprendiendo constantemente. El hecho de encontrarte con gente que se cree que ya lo sabe todo, chirría mucho. Yo es he hablado con horrible, gente que ha es lo reseñado peor que te libros, puede pasar. he reseñado libros que me han parecido muy buenos y cuando he reseñado a ese mismo autor con otro libro que no me parecía igual, pues a mí han dejado de hablarme, me han bloqueado, ¿sabes? Son cosas que dices tú, mira, lo siento, pero yo trato de ser sincero. Honesto primero conmigo mismo y después honesto con el escritor, porque es un trabajo muy difícil y hay que tener mucho cuidadito también a la hora de medir las palabras, a la hora de hablar con alguien que ha dedicado horas y horas a escribir un libro, por muy bueno o malo que a ti te parezca, Entonces... Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo en realidad cuando te decía verdades absolutas me refiero en todos los ámbitos y hacia cualquier persona, sea el escritor, sea el lector. O sea, creo que es muy importante saber diferenciar algo bonito, algo constructivo de algo destructivo y sobre todo saber agradecer a las personas que te están poniendo en el sitio en el que estás la oportunidad de haberte leído, independientemente de cómo te haya a ti sentado la crítica. O sea, lógicamente, todos queremos que cuando se leen nuestros libros piensen que es lo mejor que han leído en la vida. O sea, ¿quién no querría eso? Sería un sueño. Sabrías que tendría un éxito garantizado. Pero sabes objetivamente que no va a ser así. Sabes que te van a encontrar personas críticas que te van a decir en qué puedes mejorar. Pero también sabes que si una persona viene y solo te dice lo malo, también sabes que, pues, hasta qué punto puedes tener cosas en cuenta y hasta aquí y en qué momento decir, no, esto no lo voy a considerar, porque si vienes con ese tono hostil, con esa intencionalidad de querer quitarme las ganas de vivir, pues no. Ahora, yo recuerdo tu reseña en la que hubo cosas que me mencionaste, cosas que he trabajado, porque es que yo, cuando me hacen una reseña buena y constructiva, yo lo trabajo y me quedo con ello. Y además me acuerdo que me citaste sobre todo la atmósfera, que casualmente voy a contar una cosa, la madre de mi novio también me dijo eso, lo mismo que me dijiste tú, que la atmósfera le faltaba ahí un poco más de descripción, un poco más de situar al personaje en el monstruo del lago. Y joder, ¿cómo no voy a hacer autocrítica si yo mismo lo releo y me doy cuenta de que efectivamente eso podría estar mejor? Ahora bien, hay gente que te dice, no, pues entonces si tú no consideras que tu libro está perfecto, no lo publiques todavía. Yo contra ese mensaje tengo algo que decir, y es que si siempre estamos esperando la perfección y nunca llega el momento de publicar o el momento de arriesgarnos a lanzarnos, realmente nunca vamos a mejorar, porque se mejora con el trabajo y con la
con la exposición. Al final, ser escritor, aunque mucha gente no lo crea, es como cualquier otro trabajo del mundo en el que tú vas cogiendo experiencia con el paso del tiempo. Y hasta que no lo haces, no lo vas a ver. Y por muchas veces que tú lo leas, hasta que no lo publicas y empieces a ver reseñas, no te vas a dar cuenta de fallos que una vez te los citen otros, dirás, ah, pues sí. Y así sucesivamente. O sea, un escritor no tiene o sea, un escritor obviamente tiene que tener unos conocimientos, pero una vez tiene esos conocimientos, no tiene que estar todo el rato esperando, o sea, decir, pues es que mi libro va a ser peor que el de fulanico. Bueno, no pasa nada. O sea, tú saca tu libro, exponte, arriésgate, mira a ver qué pasa. Aprende de ese libro, de esa publicación y después aprende. O sea, sobre todo, lo más importante es que cada vez que saques un contenido, que publiques un libro, o esto se puede aplicar a cualquier cosa, apréndate lo que has hecho. Sepas leerlo. Tú sepas pararte y aunque haya 1000 personas que te ovacionen y otras 1000 que te critiquen, tú seas capaz de sentarte y decir, pues mira, yo creo que el punto fuerte de mi libro es este, y el punto débil es este y este. ¿Qué voy a hacer para el próximo libro? Pues voy a mantener los puntos fuertes y voy a intentar transformar los puntos débiles en puntos fuertes. Es muy difícil transformar lo débil a fuerte, porque al final lo débil es de lo que tú careces o aquello en lo que tú eres más flojo como persona. Nadie puede dominarlo todo al 100%, pero sí puedes conseguir a lo mejor que la combinación entre tus puntos fuertes y el punto débil suba algunos grados hacia algo bueno y que la combinación sí que alcance un grado notable. Obviamente hay personas que son muy buenas describiendo y son tan buenas que les sale solo. Hay personas que son muy buenas creando historias originales. Hay personas que son muy buenas jugando con las figuras retóricas. Es decir, todo el mundo es como muy bueno en algo. Ya luego tú, depende de cuánto te esfuerces, puedes llegar a corregir tus carencias. Pero es verdad que lo que tú tienes como punto fuerte va a ser lo que siempre, o yo creo que va a ser lo que más fácil te va a hacer mantener como punto fuerte. Yo, por ejemplo, yo sé que yo no soy el mejor narrador del mundo. Yo soy consciente de que no soy el mejor narrador del mundo. Pero también soy consciente de que sí sé crear historias y sí sé jugar con las líneas temporales y con las estructuras narrativas, sí sé jugar con eso. Y sé jugar porque es algo que tengo muy mamado, que me forma muchísimo en eso y además pues porque me apasiona. Entonces, bueno, yo creo que al final escribir no es solo que tú tengas una técnica bonita, que yo lo aplaudo de la gente que escribe muy bien, pero creo que también muchas veces se pone sobre la mesa la calidad de la técnica literaria, pero pocas veces se pone sobre la mesa aspectos como que mucha gente se limita siempre a usar la misma estructura o que los personajes son una reproducción una y otra vez de personajes que ya hemos visto, o que la historia, por muy bonita que esté contada, pues no me deja de ser otra historia más que no se va a acordar la gente, porque esta historia ya la hemos visto en X historia y en X historia. Entonces creo que al final tener una técnica bonita es muy, muy, muy importante, pero también es importante que le demos a la creatividad, que busquemos algo diferente, que no sea el mismo villano con los mismos patrones de siempre. Yo te diría al respecto algo muy, muy sencillo, y es que en el mundo de la literatura hay tanto género, hay como tanto género hay lectores. Y a cada uno le gustará un tipo de lectura. Hay algunos que les gustarán los capítulos largos, hay otros que les gustarán los capítulos cortos, hay otros que les gustarán que los personajes estén mucho más desarrollados, que lo que hemos hablado antes de la descripción de los lugares, otros que no les gusta que se enrollen tanto con las descripciones de los lugares y te saquen, porque una cosa es que tú te metas en el ambiente de la situación y otra cosa es que te hagan 4 páginas describiéndote una habitación. Eso es otra cosa. Sí, hay que destacar, hay que aclarar muy bien estos conceptos, porque claro, yo no era mi intención. Oye, que hay gente que te hace una descripción de 4 páginas de una habitación y te engancha. O sea, que yo no voy a ser el que tire por tierra ese trabajo. Yo no valgo para hacerte una descripción de 4 páginas. No valgo. De hecho, en este libro que voy a sacar ahora, me he esforzado bastante más para mejorar las descripciones, porque es algo donde creo que es mi punto débil, muchas veces en reproducir las descripciones de los lugares, los ambientes y demás. Y me he esforzado en crear eso, pero soy incapaz de llegar a 4 páginas, no me va a salir nunca, y de hecho uno sabe
hasta dónde llega en ese sentido de decir, vale, yo encuentro mi comodidad como escritor hasta aquí. Y yo ya, por mucho que otras personas quieran, yo eso ya no se lo puedo dar porque dejo de ser la clase de escritor que quiero ser. ¿Vale? Porque yo tengo, o sea, al final todos tenemos nuestro estilo, mejorable, pero sin dejar de que sea, sin abandonar nuestro estilo. Si yo a mis lectores o a las personas que les gusta leerme le estoy dando mucho dinamismo, muy a saco, y de repente le meto 4 páginas de descripción cada vez que aparezcan cosas, pues la gente va a decir, uy, ¿qué ha pasado? En este sentido lo que sería es no perder tu esencia, pero sí evolucionar, evidentemente. Está claro. Hombre, yo por mi parte, como te lo han mencionado antes, yo te agradezco que tus palabras hacia mi reseña, porque ya sabes que yo normalmente lo hago siempre desde el cariño y intentando aportar algo al escritor. Yo te lo agradecí mucho también porque a ver, ya te digo, me he encontrado con gente que cuando no me ha gustado su libro, de alguna manera, y ya no ha gustado, sino gustado menos, porque tampoco suelo decir que no me haya gustado, soy muy... No me gusta, es que no me gusta decirle a alguien, o sea, jamás se me ha ocurrido en la vida decir que un libro es una mierda, a nadie, vamos, es que eso no se me pasa por la cabeza. Que puede mejorar y tal, pues ya eso lo dejo constancia en la nota que pongo al final para que vea, bueno, pues mira, tal, ya depende de cada uno cómo se lo tome. Bueno, después de este pequeño debate, que esta entrevista es para que te conozca más gente de la que ya te conoce. Entonces, vamos a hablar un poquito de tus libros, porque estoy viendo que al final nos metemos en el tema este y no vamos a hablar de ti. Si es que yo tengo que hacer directos toda la semana. Tengo tantas cosas de las que hablar. Pero no pasa nada, o sea, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar por ese primer libro, ¿vale? El que hemos hablado antes. Los susurros del caracol. Cuéntanos un poquito de él, lo que tú quieras, y ya vamos avanzando y contando un poquito más de los temas. Es que, pues empezamos por el libro, seguramente el que más tengo que hablar. A ver, Los susurros del caracol. Los susurros del caracol, un libro que si me seguís, lo tengo apartado completamente. No le doy difusión casi, no hablo de él nunca. Y esto corresponde con que ahora mismo es un libro que, sinceramente, no me interesa que nadie consiga. ¿Por qué? Vamos a ver cómo explico yo esto. A mí la fantasía me encanta. Me encanta la fantasía. Seguramente me gusta más la fantasía que el thriller, ¿vale? Siempre pensé en escribir fantasía. Nunca pensé en escribir thriller. Por eso yo empecé escribiendo un libro muy largo, muy, muy tocho, de fantasía, porque es que a mí me apasiona. Yo cuando leo a George R.R. Martin y demás, pues, o sea, yo empecé leyendo a George R.R. Martin como fantasía ya así como de mundo muy tocho creado, y me encantó la capacidad de conexión que tenía el autor. Y yo dije, joder, es que eso es lo que me mola a mí, que te estés leyendo el primer libro y en el cuarto libro descubras una cosa que estaba ya creada en el primero. Eso me encanta porque hay un trabajazo de creación brutal, y aunque eso seguramente pase desapercibido para muchas personas, a mí es una cosa que digo, es que qué puta cabeza tienes que tener para tener tan claro eso. O sea, tienes que hacer un trabajo que flipa. Entonces, bueno, yo empecé y hice mi trabajo, hice un documento. Me acuerdo que tenía el documento de los susurros del caracol, tenía más de 100 páginas. Era un Word de 100 páginas con todo el mundo que había creado. Pero fallé en muchísimas cosas. Fallé en que era el primer libro, en que busqué una historia muy ambiciosa para ser la primera, y de por sí creo que la fantasía es muy exigente. O sea, para mí el género literario más exigente, sobre todo si es una fantasía adulta. Entonces, cuando yo publiqué ese libro, 2000... no me acuerdo el año exacto. Bueno, cuando yo publiqué ese libro, yo me encontré muchos fallos de decir, buah, ¿cómo he hecho esto? ¿Cómo he hecho lo otro? Yo había tenido 30 ventas solamente. Entonces, automáticamente, esas 30 ventas, el 80% eran amigos de mi pueblo, así que realmente solamente había llegado un 20% de lectores que no fueran conocidos, es decir, a lo mejor 3-4 personas. Automáticamente lo descatalogué, porque dije, no puedo coger y dejar esto así, porque es un trabajo que me ha llevado muchísimo tiempo hacer crear este mundo,
y es que lo estoy tirando por tierra porque no me veo capaz. No tengo la técnica, no tengo los conocimientos reales como para crear esta historia bien, como yo quiero. No me siento cómodo, no tendría que haberlo publicado. Bueno, lo descatalogué. Y tiempo después se publicó con la editorial Sol de Sol, con una nueva estructura narrativa, lo cambié todo, absolutamente. O sea, la misma historia, cambiando toda la estructura narrativa y demás. Y se publicó con Sol de Sol. Bien, o sea, ya el libro estaba muchísimo, muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que yo planifiqué 5 libros para esa historia. La fantasía lleva muchísimo tiempo y el segundo libro lo tengo escrito desde hace 1 año y medio, sin publicar. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de que es tan complejo escribir fantasía, tan complejo, que para llegar a la experiencia o los conocimientos reales que tienen otros autores con los que yo me comparo y que a los cuales adoro en ese ámbito, me falta experiencia, me falta mucha experiencia. Entonces tengo ahí la historia trabajándola, que la voy trabajando cada vez que puedo, pero hasta que no sienta yo que el segundo libro está ya en esa calidad técnica que quiero, en esa plenitud, no lo voy a lanzar. Es decir, yo el libro lo tengo escrito desde hace 1 año y medio, pero le estoy dando revisiones cada cierto tiempo, haciendo cambios y bueno, estoy ahora mismo en una etapa de lectura de mucha fantasía, que no publico mucha fantasía en el grupo por no ser temática, pero estoy ahora mismo muy metido con Abercrombie, por ejemplo, y hasta que no tenga esos conocimientos no le voy a dar más, no le pienso dar difusión al libro, sobre todo porque tampoco quiero que la gente se compre la primera parte y que se quede esperando a la segunda quién sabe cuánto tiempo, porque yo no sé si lo voy a publicar dentro de 2 años o dentro de 10, pero es una historia que he trabajado mucho y cuando la publique tengo que estar súper seguro. Como Roku, el cabrón, que nos Como tiene a Rafa, todos aquí de la serie años esperando. Es muy típico esto de los autores de fantasía cuando tardan años y años. Roku y el Martin, que ahí está, que terminó la serie y todavía no ha terminado el libro. Sí. La verdad que sí, que es un género, yo siempre lo he dicho, muy exigente y sobre todo eso, por el hecho de que tienes que crear absolutamente todo de la nada. Y es un género muy, muy complicado. Pero bueno, supongo... Sí. 10 años, pero supongo que algún día esos 5 libros los terminarás, porque aquí veo gente en el chat que ha dicho que le ha encantado y que espera leer el siguiente, así que ahí te han tirado la China ya. Yo voy a terminar porque no dejo nada a medio y porque lo bueno de que esto no sea una serie de televisión es que no tenemos por qué cancelarlo, ¿no? Entonces, yo voy a terminar. No sé si serán finalmente 5 o lo reestructuraré en 3 porque tengo ahí la idea, pero sí que terminaré la historia pero la terminaré como quiero terminarla, bien y sorprendiendo, sobre todo a nivel de estilo y de conocimiento sobre el mundo que he creado, porque al final tú creas un mundo nuevo, pero cuando tú hablas de, por ejemplo, yo me baso en lo medieval, que me encanta lo medieval, tienes que adquirir muchos conocimientos medievales, muchísimos conocimientos medievales. Y de hecho tengo un libro medieval con un diccionario medieval y demás, brutal. Luego también tienes que saber mucho sobre guerra, en este caso, que también tengo un libro que ya me he leído, que por cierto me encantó, que va sobre estrategias bélicas en las etapas medievales. Y aún así siento que tengo que seguir leyendo más antes de seguir con esto y culturizándome más sobre todo eso, porque ahí va a estar la diferencia entre por ejemplo, un fallo garrafal que tuve, que yo la verdad lo pienso y dije, ¿pero qué estaba pensando? O sea, ¿cómo se me pudo escapar algo así? Metí un plástico en el libro. O sea, en la historia metí una cosa que era de plástico, en la primera historia de todas. Y era como en plan, ¿pero cómo metes algo de plástico? O sea, estás loco. Pero no lo vi, por muchas veces que lo leí, no lo vi. Obviamente sé que el plástico no existe en lo medieval, pero... No, pues ese tipo de fallos, o sea, eso es mucho más grave en un libro así que en otros libros, ¿vale? Y yo estoy aquí, supuestamente era para hacerme promoción, ¿no? Yo creo que la gente va a salir corriendo. No, mira, hay gente que está diciendo que nada, que se esperarán a que saque los demás y que no hay prisa y que... O sea, que no, por eso no te preocupes. Bueno, dejamos la fantasía y nos vamos al siguiente libro. ¿Cuál es el siguiente? Porque yo los he dicho y no creo que lo haya dicho bien.
Vale, el siguiente libro fue Los tres suicidios de Marco Roy. Para mí ese libro supuso un punto de inflexión en mi carrera de decir, vale, creo que puedo enfocarme a la escritura. Porque fue un libro, yo venía de este golpe estrepitoso con Los susurros del caracol, que lo acababa de descatalogar, había vendido 30 libros en 3 meses, 80% mi amigo, imagínate. O sea, fatal, todo fatal. Era en plan, ¿pero qué hago? O sea, es que no me va a comprar nadie. Bueno, entonces, bueno, me abrí una cuenta en Instagram, mi ex cuenta, porque tengo dos, y de repente, pues, hice varias colaboraciones. Las personas que leyeron el libro les gustó tanto, que lo recomendaron muchísimo. Y bueno, empecé a vender libros. De esto que claro, yo había pasado a vender nada, a vender por 3, 4 libros a la semana. Y digo, pues para mí esto era, joder, yo pensaba que no iba a vender nunca nada. Y claro, era gente que no me conocía. Gente que el 80% se leía el libro y le pasaba lo mismo que al resto de gente, que le encantaba. Entonces, bueno, pues a mí eso fue un combustible brutal y claro, y sobre todo en Instagram empecé a crecer mucho. Hay mucha gente que se piensa que yo vengo de Facebook y tal, y no, a ver, el grupo de Facebook en el que hemos estado me ha dado muchísimo impulso y muchísimo apoyo, pero yo no nací en Facebook, yo nací en Instagram. De hecho, yo cuando llegué a ese grupo de Facebook, yo ya tenía más de 10.000 seguidores en mi cuenta oficial de Instagram. Lo que pasa es que problemas de enajenación mental que tengo, pues bueno, decidí dejar atrás esa cuenta porque, en fin, eso ya son cosas personales que a lo mejor un día si tenemos más tiempo te las cuento. Pero bueno, la cuestión es que yo ya empecé a tener un público y empecé a tener una audiencia a la que le gustaba mi contenido y otra a la que no le gustaba nada. O sea, todo hay que decirlo, es verdad, siempre me he dado cuenta de que no sé si por mi personalidad o por qué, pero he levantado mucha gente que me ha querido seguir, pero también he levantado muchísimos detractores que han sido bastante duros conmigo y que han estado ahí siempre intentando, bueno, boicotear o así. Pero bueno, al principio entraba en esas cosas, luego ya me tomé la decisión de a lo malo no le doy ni un minuto. Vamos, lo típico. Bueno, pues me fue bien esa historia y pues ya seguí con la siguiente, que cambié de género radicalmente. Empecé con la fantasía, luego me fui al thriller y luego me fui a la novela LGTB con un puzzle de amor. Un puzzle de amor fue el resultado de una historia que yo quería contar desde hace mucho tiempo por cosas que he vivido en mi adolescencia, bueno, al final es verdad que los tiempos son buenos, son mejores, mejor dicho. Pero bueno, al final en un pueblo, 2004, pues bueno, no está exento de caer en bullying y en cosas chungas. Y bueno, pues yo lo pasé mal en esos momentos de mi vida y pues siempre quise contar una historia de reivindicación social, LGTB y demás, por las cosas que yo había vivido. Entonces nació el puzzle y nació el chico del corazón blandito. El chico del corazón blandito me tocó mucho escribiéndola. Me tocó mucho y lloré mucho escribiéndola porque el chico del corazón blandito es lo más real que he escrito y yo creo que muy pocas personas al leerlo dirán esto no pasa. O sea, porque es que el chico del corazón blandito son vivencias reales, si no mías, de otras personas que he conocido. O sea, es una mezcla de vivencias de personas a las que he conocido. No hay prácticamente nada de ficticio, tiene su toque ficticio, sobre todo lo que es en el momento de un giro que he metido, pero que en lo reivindicativo es totalmente real, cosas que o he visto a través de mi ojo o que me han pasado a mí mismo. Entonces, bueno, para mí fue muy emocionante y muy duro escribirlo porque es como cuando tienes que hacer viajes a momentos de tu vida que no son de los que más orgulloso te sientes. Pero a su vez, cuando lo terminé, pues para mí fue como un trabajo sanador y de decir, mira, pues pensaba que había cosas que tenía ya superadas, pero no las tenía tan superadas. Y ahora creo que sí que las tengo porque no me da miedo hablar sobre esas cosas. Pero bueno, y yo creo que eso fue lo que hizo que el chico del corazón blandito funcionara también. Ahí fue donde ya empecé a ganar un dinero considerable con el chico del corazón blandito, porque el chico del corazón blandito se metió entre los 40 libros más leídos de todo Amazon. Entonces, pues bueno, estar en esos tops genera muchísimos ingresos. Cada día que permanece en esos tops es muy alto. No es que diga, está el primero de su categoría, no. Estaba en el top 40 de todos los millones de libros que hay.
y empezaron a llegar reseñas muy buenas porque pues al final a la gente que le gusta leer las historias a lo mejor basadas en hechos reales o libros muy emocionales, pues es un libro que cuenta una historia muy dura, muy bonita contada, recurro a la inocencia para contarla y alejo un poco el tono dramático para contarla con un tono más inocente. Y bueno, yo creo que eso pues mucha gente le marcó. Y bueno, pues ese libro despegó y yo pues ya me seguí viniendo arriba, empecé a pensar que Amazon era el camino. Ahí fue cuando dije, Amazon es el camino. Y ya desde ese momento dije, me focalizo a Amazon y ya está. Luego publiqué El legado de Marco Ruiz, que por ejemplo ese no me funcionó tan bien como Los tres suicidios. Es decir, la primera parte funcionó mucho mejor que la segunda. Con El hombre del corazón blandito me pasó lo mismo. El chico funcionó mucho mejor que El hombre del corazón blandito. Entonces, bueno, haciendo autocrítica dije, bueno, veo que la gente, al menos de momento, prefiere los libros conclusivos en cuanto a este tipo de historias. Entonces, bueno, por eso ahora estoy más centrado en crear historias conclusivas en libros de thriller o de drama. Y bueno, ya por último, pues nace El monstruo del lago, que para mí era un reto, porque en El monstruo del lago juego con una estructura temporal, con dos líneas temporales totalmente diferentes que por así decirlo, pierden a la persona que lo está leyendo por completo, pero por completo. Y luego, el perrico. Y luego mi apuesta en este libro era jugar con el caos. A mí me encanta el caos y me encanta jugar con él. Me encanta el caos, me encanta leer sobre el caos y mi apuesta en este libro fue jugar con el caos. Es una apuesta arriesgada porque de tanto caos hay personas que necesitan encontrarse rápidamente y cuanto más tiempo pasa que no se encuentran, pues empiezan a pensar que es surrealista o que no es incoherente la historia. Pero claro, desde mi perspectiva, todo el caos que se genera explota en un desenlace único que da explicación a todo el caos. Es decir, que yo lo que quería es que tú entraras en la mente de un loco, por así decirlo. Quería que estuvieras loco como el que está loco. Entonces, mi única forma, o la forma que en ese momento consideré diferente, porque si te soy sincero, yo no había visto eso en ningún otro libro, ni nada. Yo no me había basado en ninguna otra cosa que ya existiera para crearlo, que seguramente existirá, porque en este mundo existen 1000 cosas, pero que yo lo conociera o yo lo hubiera leído, no. Entonces yo intenté crear algo nuevo, o por lo menos algo poco usual, o sea, poco visto. Y recurrí a esa trama, porque yo podría haber contado esa misma historia más lineal, más sencilla, más fácil, pero yo quería que no fuera fácil. Yo quería que fuera una historia a nivel psíquico bastante compleja. Y bueno, fue lo que a mucha gente le encantó y también fue lo que hizo que mucha gente no lo aguantara. Más psicológico, ¿verdad? Sí. Es mi libro más psicológico hasta el momento. Sí, porque tengo entendido que vas a ir vas a tirar mucho por ese género a partir de ahora, porque, sí. Vamos, te ha funcionado bien. Mira, aquí nos dice Mercedes que El monstruo del lago te descoloca por completo, que no sabes por dónde te va a llevar, y eso también es bastante importante a la hora de leer, porque lo que haces es crear este misterio, ¿no? Y ese ambiente, y sobre todo esas ganas de seguir leyendo para saber qué va a pasar, qué es lo que está pasando, qué coño está pasando aquí, ¿no? Y eso es bastante importante, porque sobre todo yo me he dado cuenta de un tiempo a esta parte que ¿cómo llamarlos? A ver, no quiero llamarlos de cierta manera para que no catalogarlos, ¿no? Sino tampoco, no lo digo para faltar el respeto a nadie, pero sí que es verdad que hay una nueva línea de lectores, ¿vale? Vamos a llamarlo así, una nueva saga de lectores que se han habituado, son personas que quizás no llevan toda la vida leyendo como otros, y se han habituado a esos libros que tienen ese ritmo y esta estructura que tú has creado, por ejemplo, en El monstruo del lago, ¿no? Trepidante, engancharte, esa literatura que hoy en día se lleva mucho, que es la de capítulos cortos, dejar siempre con la miel en los labios al final de ese capítulo para decir, coño, voy a seguir leyendo, porque claro, este tipo de literatura ha creado nuevos lectores y eso está muy bien también, porque por el hecho de que hay gente que no tiene la capacidad o no tiene el aguante
de leerse a lo mejor, yo qué sé, ¿qué te puedo decir? 10 páginas, ¿no? 10 páginas me refiero. Ya también por el mundo en el que vivimos tan acelerado, ¿no? En el que Sí, queremos seguir leyendo y no perder ese hábito, pero queremos hacer más cosas y no nos da tiempo. Entonces dices tú, pues mira, me leo un capítulo y por lo menos hoy me he leído un par de capítulos, ¿no? Pero claro, sí. dependiendo del libro que sea, dices tú, coño, es que quiero seguir leyendo. Entonces, creas ese ambiente y esa complicidad con el lector, que está muy bien y que, como he dicho antes, genera nuevos lectores. Y ese tipo de literatura, evidentemente, también es válida. Hay gente que la desprecia, yo lo considero una estupidez, porque todo lo que sea que alguien esté delante de un libro leyendo y no esté viendo Pero, Telecinco, para mí, pero, ese escritor tiene todo mi respeto. ¿Sabes lo que te digo? pero te digo más, o sea, hay gente, o sea, yo creo que al final, quiero pensar que, y por ignorancia, ¿no? Que la gente emite juicios de valor muy rápido sobre algo que a lo mejor, pues, desde su punto de vista, pues lo puede considerar como literatura de segunda y demás. Pero es que lo que no se sabe es lo que hay detrás, ¿no? Que yo, antes de escribir una historia, a mí no me dirá nadie que yo no he planificado una historia antes de escribirla, porque tengo todos los proyectos de todas las historias que escribo. O sea, El monstruo del lago no creé el proyecto en un día, precisamente. El monstruo del lago es un libro que tardé bastante en definirlo y en poder llegar a eso. O sea, el monstruo del lago, si a ti te gustan las enfermedades mentales y te gusta el mundo del caos, de las cosas turbias y demás, cuando tú, si no lo has visto venir, porque sinceramente es difícil de ver venir exactamente con exactitud lo que pasa al final, ¿no? Muy poquitas personas creo que se han podido acercar, pero exactamente clavar el final, no. Si tú no lo ves venir y tú has entrado en la historia, te has dejado arrastrar por la historia, al final cuando tú terminas de leerla, la intención mía es que a ti se te genere un pozo. Que tú digas, hostia, el personaje real, el personaje que hay ahí, o sea, lo que ha pasado a ese personaje y que todas las cosas que has leído te vuelvan y te orbiten alrededor tuyo para generar eso de que tú has terminado de leer el libro, pero tú le sigues dando vueltas al libro. Porque para mí eso es lo mejor que puedes hacer. Crear una historia que cuando tú cierras o terminas de leer la última página, tú sigues dándole vueltas. Y yo creo que, que en ese sentido, sin querer presumir, pero creo que lo consigo con muchísima gente, porque casi todos los libros cuando los terminas, si has entrado en el libro y te ha gustado, ¿no? Digo a esos lectores a los que les gusta. La sensación que tengo es de me ha marcado. Por los mensajes que recibo, que no son, bueno, pues me ha gustado y tal, no. Hay mensajes realmente que recibo que me impresionan, que digo, ostras, cómo le ha gustado. O luego en retos de estos que se hacen anuales, que te metan entre los 5 mejores libros que has leído en el año, es como que dices, ostras, de entre todos los libros que has leído, que te metan entre los 5, es importante. Entonces, bueno, yo creo que al nicho al que yo voy, que por cierto, pues son personas que ya te digo, muchas de ellas, a veces se han leído Los Pilares de la Tierra y su siguiente lectura ha sido la mía. Que quiero decir que sí que hay un público nuevo, hay un público abierto de mente que lee tanto cosas más clásicas como cosas un poco más modernas, porque lo que a mí me juzgan mucho sobre todo pues es que mi estilo de escritura es muy moderno, ¿no? Muy contemporáneo. No es muy... no tiene mucha floritura, no tiene mucho uso de quizás metáforas más complejas o palabras más difíciles, por decirlo, ¿no? Entonces yo suelo usar un estilo más contemporáneo, pero al final, a ver, yo he nacido y yo vengo de una generación contemporánea. Yo cuando iba al instituto ya el este o esto ya no llevaban tilde. Quiero decir que yo vengo de otra generación y al final a lo mejor voy más a esas generaciones porque a mí la mayoría de críticas de ese sentido que me llegan suele ser de personas más mayores que de personas jóvenes, independientemente de que la persona joven sea una abogada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, que a veces creo que también es cuestión de la época. Es decir, un escritor que nació en los años 60 va a tener es mucho más fácil que adquiera o que tenga un vocabulario pues más clásico que el mío, porque en aquellos tiempos se hablaba así. Pero claro, yo a veces cuando voy a escribir digo, vale, si quiero aprender palabras o quiero esforzarme un poco más en hacer más culta la redacción, lo puedo hacer.
pero es que luego digo, pero es que yo no hablo así en la vida. O sea, yo no hablo así y mi entorno no habla así. Entonces, realmente es como que siento que estoy sometido a una presión por parte de lo que se considera calidad con lo que no me identifico. Entonces es una lucha ahí entre, vale, sí, vamos a mejorar un poco, pero yo tengo mi límite. Yo no puedo estar... Yo hay libros que leo, por ejemplo, el que estoy leyendo ahora, El nombre de la rosa, yo no puedo ponerme a escribir como escribe Humberto Eco. Es que no puedo porque es otra época, porque está contextualizado en un año en concreto, y en ese año hablaban así. Pero si yo cojo y hablo como hablan aquí en el año 2022, pues a mí personalmente cuando lo veo en otros libros me chirría. Porque digo, pues ya me dirás tú en qué parte de España hablan así, porque aquí en Murcia no, desde luego. Claro, mira, esto me viene a mí a colación, por ejemplo, con mi última novela, Intrepulto, que está basada en la Revolución Industrial en Londres. Claro, yo ahí tuve que estudiar mucho el tema de los diálogos y de la forma de hablar de los personajes, porque evidentemente, como dices tú, no tiene nada que ver con la época actual. Entonces es un trabajo adicional que uno... Pero un cierto modo, trabajazo, pues, La adquiere algo de histórica es... conocimiento. Dime, O perdón. sea, que a mí eso me parece un trabajazo. Cuando tú escribes en otra época, sobre todo en otra época lejana, me parece... O sea, todo mi respeto a esa persona, porque es que me parece tan difícil, y es tan fácil destruirte en un momento con que tengas un solo fallo. Por muchas cosas buenas que hayas contextualizado y hayas documentado, un solo fallo de alguien que entienda mucho sobre ese tema, ya parece que no has trabajado, que tal, que cual. O sea, para mí, las personas que escribí histórica o que habéis contextualizado algún libro en una época anterior, me parece que tenéis todo mi respeto. Bueno, yo me voy más. Yo que en mi segunda novela me vine arriba y ya me fui en los pasos del fin, me fui a la época fenicia, ¿vale? 3000 Madre años mía. atrás. Joder. O sea, ahí eché horas en la biblioteca de estudio, de conocimiento, documentación. Vamos, yo creo que estuve más tiempo documentándome que escribiendo en realidad la novela. Pero era un ejercicio que yo quería hacer porque a mí los dos géneros que más me gustan son el thriller, novela negra bueno, yo que thriller, novela negra y terror Ya, prácticamente los sí, pongo sí, juntos, ¿no? no te preocupes. Y después tengo mi corazoncito con la novela histórica. A mí la novela histórica siempre me ha gustado muchísimo. Y en mi segundo libro pues quería meter esa locura. Y lo hice, digo, ¿dónde me meto? Digo, pues me voy a meter en los que fundaron mi ciudad, Cádiz. Digo, me voy a ir a los fenicios. Pero claro, Tela, lo que ¿no? tuve que leer, lo que tuve que escribir, lo que tuve que preparar para ello. Pero me valió la pena. Y sobre todo el hecho de que la gente cuando lo leyera dijera, hostia, pues yo me he visto allí, tío. Me he visto en Fenicia. Digo, joder, macho, pues muchísimas gracias. Y yo no sé si querrás decirlo o si lo notarás, pero ¿no sientes a veces que lamentablemente muchas veces todo ese trabajo no está bien valorado? O sea, no está realmente valorado, en el sentido de decir que muchas veces cuando te pueden criticar algo o cuando pueden hacerte una reseña buena, no destacan todos esos aspectos que tú has estado horas y horas y horas trabajando, porque yo tengo la sensación de que mucha gente, o por las reseñas que suelo ver, cuando reseña histórica, muchas veces deja pasar por alto todo el trabajo de documentación que hay detrás, como si pensaran que realmente tienes eso en la cabeza desde el nacimiento, ¿sabes lo que te quiero decir? Y me da coraje, porque es que hay tanto trabajo detrás. Si detrás de un libro hay trabajo, detrás de un libro histórico hay esclavitud. En mi caso personal, no considero que haya sido desmerecido porque las personas que, digamos, han tenido... ¡Ey! Es el invitado especial. El intruso. Las personas que han leído ese libro y digamos que yo considero que tienen cierto nivel literario, ¿vale? Y la capacidad para coger y decirme, Oscar, pues esto sí, pues esto no. Y ellos lo han valorado de una manera tan cariñosa y tan, no sé cómo decirlo, a mí me han aportado muchísimo. A mí simplemente con esa gente me ha valido. Hay otras personas que, por ejemplo, me han dicho, es que cuando empezabas a hablar, que si Fenicios para acá, que si... Porque claro, tú date cuenta que tú no coges solo y hablas y metes conceptos como tú decías, por ejemplo, antes de que
mierda, he metido un plástico en una época que no es. Claro, tú date cuenta de la época fenicia que tú tienes que, todo lo que está alrededor, que tú vas a describir, todo tiene que ser en consonancia y tiene que ser de aquella época. No puedes meter nada que no sea diferente. Claro. Entonces yo traté de currármelo muchísimo y tener mucho cuidadito en eso. Y la gente que realmente valoró eso y se vio allí, porque es que no es solo eso, yo también he ido en Cádiz a exposiciones fenicias, donde había sitios y lugares en el antiguo Cádiz que han salido en la novela, que los quise meter, ¿me entiendes? Porque es que Cádiz debajo tiene otra ciudad metida entera. Sí. Entonces, claro, toda la gente que me valoró eso, sobre todo la que le gusta la novela histórica, porque es que te diga, para mí eso ya estaba pagado, súper pagado. O sea, yo ya ahí me sentí satisfecho de haber dicho, mira, me he pegado jornadas de 6 horas en la Biblioteca Nacional sin acordarme de comer, te lo juro, Julio, fue así. Joder. Yo entraba a las 10 de la mañana, eran las 6 de la tarde, y digo, a las 4 de la tarde, y digo, hostia puta, digo, que no he comido. Y no me acordaba, es que no me entraba ni hambre. O sea, yo estaba ahí, pum, pum, pum. Oye, pum. bien para la dieta, ¿no? No, de luego. Es que ahora no vendría nada mal. Pero el caso es que, ya te digo, yo por mi parte, no sé, como yo lo disfruté tanto y yo no buscaba nada más allá que el hacer un pequeño homenaje a mi tierra y que la gente que, sobre todo la de mi tierra, que lo leyera y lo valorara, yo con eso ya me sentí satisfecho. Y hombre, yo desde aquí te doy las gracias por esas palabras de ánimo a las personas que tratamos de hacer, de meternos en ese mundo, ¿no? Pero hombre, yo también por mi parte, ya lo he dicho antes y lo reflejé en la entrevista que le hice a PJ Llorente, que para mí la fantasía es súper difícil. Y ahora quería hacerte con toda esta charleta una pregunta típica que suelo hacer en el canal, es ¿qué género dirías tú que jamás te atreverías a escribir? Pues puede chocarte, pero yo creo que histórica. Yo creo que no sería Claro. capaz de escribir. Yo creo que no sería capaz de escribir histórica. O sea, porque al final histórica y fantasía son muy diferentes realmente, porque en la fantasía tú creas tu mundo. En la histórica no estás creando, estás basándote en algo. Entonces, para mí es tan difícil, o por lo menos a mí, es como lo que digo antes, ¿no? Cada persona creo que tenemos una pasión hacia algo y a mí yo no tengo esa pasión hacia conocer o hacia estar horas y horas y horas en una biblioteca documentándome. Mi pasión mera es la lectura y yo me puedo leer un libro y pues simplemente adquiriré los conocimientos sobre esa historia que me transmita el libro. Pero no sería capaz de empezar a coger manuales, como sí he hecho con otras cosas. No sería capaz de leerme manuales tochos, como sí he hecho con el manual de enfermedades mentales. En fin, o sea, yo, por ejemplo, me pongo a ver vídeos de enfermedades mentales, a documentarme sobre las miles de enfermedades mentales que hay, y me pasa como a ti, que no como. Pero porque algo que a mí me apasiona, cuando yo me formo en algo que me gusta, pues el tiempo pasa que no lo notas, pero cuando tú ya ves que estás haciendo algo que supuestamente estamos escribiendo, es algo que nos gusta, y no pasa el tiempo, es porque lo que estás haciendo no fluye, en mi caso. Escucha, yo debo de corregirte en cierto aspecto de algo que has dicho antes, y es que, a ver, en histórica, me acabas de decir hace un rato que has leído medieval, es histórico. Pero he leído fantasía medieval. Bueno, pero a ver, date cuenta que la fantasía medieval tiene mucho de la época Es la única. medieval. Es la única época que me gusta leer. Es la única época, la medieval. Pero, por ejemplo, antes de Cristo, o la época esta más religiosa, o sea, es que de verdad se me hace... O sea, leer un libro me gusta, pero documentarme sobre eso no me veo. Que también te digo, nunca digas nunca. O sea, realmente en la vida puede pasar cualquier cosa. Pero a día de hoy, en este momento, es del género literario con el que más desconectado me siento. Yo, por ejemplo, el libro de Humberto Eco
me gusta porque tiene ese concepto thriller, ¿entiendes? Es un histórico con thriller, o sea, también es un poco, depende de cómo sea el subgénero del libro que leas, ¿sabes? Al final, si es histórica pura, por ejemplo, los libros de George R. R. Martin, que están basados en La Casa del Dragón, eso no me lo puedo leer. O sea, me parecen infumables porque es pura historia. O sea, y fíjate, es fantasía, pero es historia pura. O sea, te cuenta, no hay acción, no hay, ¿sabes? Es pura historia. O sea, es como leerte un libro de texto de historia. Pero te refieres a lo de sangre, Sí, fuego y sangre. eso. Guau, tío, pues a mí me flipó. A mí me flipó muchísimo. Es que Ah, no, al final estoy deseando que empiece la serie mira, porque por es que, ¿sabes? por ej- Ahí salía mucho dragón, tío. Salía mucho dragón y por ejemplo, es una pasada, es una pasada. empecé a leerme los libros de Oscar, también del grupo, que tiene un thriller que sacó después y también tiene unos libros que son de histórica. Los libros de histórica me costaban muchísimo, pero obviamente yo sé que él escribe muy bien, lo sé y lo noto, porque no soy tonto. O sea, una cosa son mis gustos personales, que no van a inferir en yo decir que esto es malo porque no sería justo, y otra cosa es la realidad. En cambio, su libro de thriller, pues me lo leí y me gustó cómo era el thriller, me gustó cómo escribe en thriller. Aunque, bueno, luego la reseña y tal, hubo cosas que no me mataron, pero se lo dije con respeto y tal, como siempre hago. Pero lo que quiero decir, que al final yo siento que es con el género que estoy más desconectado. Ahora, dos preguntas que para mí resultan como contador de historias, me resultan muy difícil de contestar y a ti seguramente te pasará igual. Y son, primero, ¿cuál de todos tus libros es para ti tu niña bonita? ¿Y cuál de todos tus personajes creados hasta ahora para ti es el que más cariño le tiene? Pues, vale, en cuanto a la primera pregunta, me quedo con el monstruo del lago porque es indescriptible todo lo que me ha dado el libro. O sea, yo no tenía yo pensaba que no me iba a ir bien cuando lo saqué porque tenía el concepto de que yo venía de escribir ya varios libros de LGTB y yo tenía el concepto de que el thriller es muy difícil de vender. Entonces, bueno, yo pensaba que no, pero me sorprendió no solamente vendiéndose, sino siendo el libro que más he vendido de todos los libros que he sacado. Es decir, que rompió totalmente los esquemas que yo llevaba en mi cabeza. De hecho, si el chico del corazón blandito se metió entre los más vendidos de Amazon, el monstruo del lago lo hizo todavía muchísimo más. El monstruo del lago estuvo semanas entre los más vendidos de Amazon. O sea, fue una barbaridad. Para mí, algo que no había vivido todavía hasta el momento. Entonces, le tengo ese cariño por las cosas que me ha dado. Yo le he dado a él me ha dado a mí, entonces, bueno, estamos ahí, yo creo que nos queremos los dos mutuamente. Pero de personaje, si me quedo con un personaje, me quedo con Adrián del chico del corazón blandito. Siempre. O sea, yo creo que eso es un personaje tan real, es que ese personaje lo voy a llevar siempre conmigo. Porque mira que yo el chico del corazón blandito lo he adquirido en Kindle, pero no lo he leído todavía. Pero no sé, me ha dado la sensación de que iba a acertar en tus dos respuestas. Sí. Bueno, ahora toca que nos cuentes un pelín, todo lo que tú quieras, por supuesto, eres libre de hacer lo que tú quieras, contarnos un poquito de esa siguiente publicación. Vale, pues se llama El juego del caos, el libro. Yo soy una persona que escucha mucho lo que dicen los demás y lo escucho porque creo que tenemos que ir tenemos que tener los oídos bien abiertos y analizar todo lo que pasa. En un principio no se iba a llamar así, pero yo compartí con mis seguidores el título que estaba pensando ponerle y bueno, me di cuenta de que no gustaba. El título que había elegido previamente no gustaba. Y hice un análisis, lo valoré, reflexioné los motivos, sobre todo no porque me digan no me gusta, sino no me gusta y el por qué. Reflexioné los por qué y bueno, al final entendí el por qué y al final dije, joder, es que no puedo publicarlo bajo ese título ahora que entiendo el por qué no me gusta, porque ahora es que a mí tampoco me gusta, ya. O sea, entonces, bueno, al final encontré este nombre, El juego del caos, que me gusta muchísimo más y que me encaja muchísimo más con lo que representa la totalidad de la historia, porque al final
el título de antes representaba una parte de la historia, pero el juego del caos representa toda la historia. Y bueno, es un libro que va a salir con la editorial Sol de Sol, voy a publicarlo con ellos. Ah, Esto es una pues yo creía que novedad. ibas a hacerlo con Amazon. Esto ha sido una novedad. Es algo que no me esperaba hacer, pero bueno, al final lo he hecho y bueno, va a ir con Amazon. Yo voy a tener todos los derechos sobre mi libro en Amazon, es decir, que voy a tener todo solamente que, voy a optar un poco porque hagan el trabajo ellos, porque es verdad que la calidad de los libros que ellos venden en papel es muy buena. Son libros muy bonitos por dentro y le hacen unos diseños y unas maquetaciones muy bonitas. Y bueno, me cuadró hacerlo así. Y como realmente yo una de las cosas que hago normalmente es que publico libros cuando es el premio literario, porque bueno, el premio literario te ayuda también a tener difusión, el premio literario de Amazon, pero te exige que sea publicado solamente con Amazon. Entonces, bueno, como este libro no va para el premio literario, puesto que no estoy en fecha todavía, pues he decidido hacerlo de esa manera. Pero vamos, que a efectos prácticos va a ser como si estuviera publicado por Amazon. Se podrá adquirir en Amazon. Claro, todo esto normal, como el otro libro, a través de mí, Amazon, etcétera. Bueno, el juego del caos va de un manicomio, directamente, parte de la historia de un manicomio. Solamente que hay una pequeña introducción en la que nos va a contar la historia de dos personajes. Una niña de 10 años, que supuestamente ha matado a sus padres, y una prostituta que tiene un pasado oculto en el que tuvo una vida bonita, pero los caminos la llevaron por un mundo turbio, y estos dos personajes, en momentos diferentes, uno en el 81 y otro en el 76, van a acabar en el mismo manicomio. A pesar de que van a ser en momentos diferentes, estos dos personajes van a converger de algún modo, que es lo que va a mantener la intriga. No de un modo como tal de que diga, es tu compañero, soy compañero de habitación. No, de un modo totalmente diferente a ese. ¿Y fecha de lanzamiento? Pues como va con la editorial, pues no sé seguro, pero yo creo que el mes que viene. Porque ya lo tienen, o sea, yo ya he terminado mi trabajo. Yo ya lo he revisado, lo he todo, o sea, yo ya he terminado mi parte. Así que nada, en cuanto tenga los archivos y tenga todo, pues ya anunciaré una fecha para publicarlo, pero yo creo que no se va a demorar más que el mes que viene. ¿Portada ya? ¿Tienes portada ya? Todavía no está finalizada del todo, así que hasta que no esté finalizada del todo no la puedo enseñar, pero la portada esta vez es totalmente diferente a todas las portadas que tengo, porque he abogado por un estilo más sencillo de portada y más minimalista, pero para mi gusto muy impactante la portada. Ya la enseñaré, pero es totalmente diferente. No es como el Monstruo del Lago, que es una portada y súper elaborada, porque vamos, esa portada la hizo una ilustradora que es una trabajadora que flipa, con una minuciosidad. Yo que he visto la portada con zoom en el archivo original, si lo ampliamos, vamos, podemos ver la cara pálida hasta del cadáver que hay en el agua. Es todo creado desde Photoshop, es decir, no es una imagen ni nada de eso. Es totalmente creado como con fotografía, con dibujo realista. Pero aquí es totalmente diferente, es mucho más sencilla, mucho más minimalista, pero más, yo creo que va a ser más impactante a pesar de eso, porque el detalle que quiero que destaque va a destacar mucho. De hecho, las personas que la han visto, vamos, me han dicho que es la mejor portada que tengo. Hoy en día es cierto que la mitad, un cuarto de libro lo vende la portada. Es muy importante que una portada sea, y sobre todo en el género en el que tú ahora te estás metiendo, vamos, el nuevo género. Pues Julio, tenemos que cortar aquí. Se nos ha ido un poco, ¿no? Espero, no, nada, para nada. Sabes que aquí hay libertad absoluta. Lo primero, evidentemente, darte las gracias de nuevo por estar aquí. Espero que te la hayas pasado bien, que te hayas divertido, que haya servido a mucha gente para que se decida a comprar tus libros si no lo ha hecho hasta ahora. Y bueno, a todas las personas que han estado aquí en directo, por supuesto también, darle las gracias por estar aquí.
pediros disculpas si no hemos podido leer los comentarios de todos, porque como está aquí de lado y estamos continuamente charlando uno y otro, pero bueno, os remito esta entrevista a mi canal de YouTube, Óscar Lamela Méndez, que seguramente pronto cambie de nombre el canal. Y para todas aquellas personas que no han podido verlo en directo, y sobre todo también os invito a que dejéis un comentario en el libro, o sea, en la descripción del vídeo, para incluso si le queréis hacer alguna pregunta a Julio, que estará encantado de contestaros. Y bueno, ya que estáis por allí, los que vayáis a ver el vídeo en YouTube, como siempre digo, os pasáis, le dais a un clic para la suscripción, otro al like, que nos vaya ayudando al canal para que vaya subiendo para arriba. Y bueno, antes de despedir a Julio, tengo que deciros, me iba a aguantar, pero voy a aguantarme. Pero bueno, la siguiente entrevista seguramente no la publique con foto, porque va a ser una sorpresa muy, muy, muy bonita. Yo le tengo unas ganas enormes, yo creo que más que a la persona que voy a entrevistar, porque va a ser una sorpresa para todos. Espero que estéis ahí, porque ya os digo que va a ser una entrevista muy, muy, muy especial. Y nada, ya, Julio, despedirte, darte las gracias, te despides tú, ¿vale? Tú te despides del canal de la manera que tú quieras y cortamos la entrevista aquí. Que un placer, tío, y por supuesto vuelves a estar invitado cuando vayas a sacar tu nueva novela para hablar de ella, porque ya hoy ya hemos hablado de todo lo demás y de muchas más cosas. Estás invitado a que sigas aquí en este canal promocionando tus libros, por supuesto, y nada, darte las gracias. Así que cuando quieras, nada, muchísimas gracias a ti. Voy a decir unas cosillas. Lo primero es que como he dicho al principio y como has dicho tú, no cuesta nada ir al canal de YouTube de Óscar, seguirle, suscribiros y darle un like, porque el trabajo que hace es enriquecedor, es promotor de la cultura y vamos, es mucho, como hemos hablado antes, es mucho más de lo que parece. Entonces, bueno, yo creo que no cuesta realmente nada hacerlo y vamos, que le haréis un mundo, porque al final pues la manera de recompensar un poco el trabajo que hace es esa. Por otro lado, decirte que me han dado ya ganas de ponerme a ver la siguiente entrevista. y por último, quiero decir muy rápido una cosa. Muchas de las personas que he visto por aquí hoy vienen del grupo de Facebook en el que Óscar y yo tenemos en común. Si no venís de ahí y tenéis Facebook, os podéis unir. Es Amamos los libros, y un poco más largo el nombre, pero ahora mismo de memoria no me lo sé. Es que es imposible, tío. Hay que cambiarlo, es que es demasiado largo. Amamos la novela negra, el suspense y el terror, thriller, bueno, yo creo que si ponéis eso ya os sale. Y también quiero aclarar que, bueno, yo en los grupos de Facebook muchas veces, lo digo muy rápido, ¿vale? Me he sentido un poco cohibido porque, bueno, después de empezar a promocionarme y demás, pues yo siempre he sido una persona que ha respondido a todos los comentarios y demás, y pues bueno, muchas veces, muchas voces saltaron que si es que parece que todo es marketing, que todo lo que hacemos en los grupos, los autores, es porque queremos vender y demás. Y yo, bueno, solamente quería decir que yo soy así. Cuando contesto a alguien o cuando respondo a alguien, independientemente del post que suba o del tipo de reseña que me hagan, es porque soy así, porque siempre he sido así y porque siempre voy a seguir siendo así. Y ojalá el tiempo me dé la oportunidad de demostrarlo. Es decir, si algún día puedo vender muchos más libros y que mi carga de trabajo sea muchísimo mayor, seguiré siendo de la misma manera en la medida de lo que las circunstancias me permitan, porque he sido así desde pequeño y voy a seguir siendo así siempre. E incluso las personas que me han conocido en persona, personas lectoras del grupo o personas que me han seguido desde redes sociales y me habéis conocido, sabéis perfectamente que en cuanto nos hemos visto he sido el primero en invitaros a que nos tomemos algo, invitarnos a tomarnos una cerveza o tomarnos lo que sea y ponernos a charlar como si nos conociéramos de toda la vida. No es algo falso, no es una fachada, no es algo para vender. Hay cosas que son para vender y hay cosas que son esencia de una persona. Y bueno, hay gente que seguramente a pesar de esto seguirá pensando lo mismo, pero yo quería dejar muy claro
que no se trata de marketing siempre, que a veces se trata de ser uno mismo y de agradecer, porque es como me siento agradecido hacia todas las personas que me leen. Y dicho esto, gracias a todos los que habéis estado aquí. Como ha dicho Óscar, nos disculpamos por no haberos leído muy bien los comentarios porque tenemos los móviles ladeados y es un poco complicado, pero yo voy a pasarme por la publicación, que no sé si todos estos comentarios se quedarán ahora guardados, y poco a poco iré respondiendo a todo lo que habéis puesto. Un beso muy grande y Óscar, te deseo muchísima suerte, tanto con tus vídeos, como con tu canal, como con tus libros. Muchas gracias, tío. Nos vemos pronto. Por supuesto. Venga, hasta Adiós. luego.